El mensaje llegó a las 19:08. El grupo familiar titulado Cena del Sábado vibró en la pantalla de mi móvil justo cuando me servía una taza de tila. No vengas a la cena. Hemos decidido cortar lazos. Lo firmaba Damián, mi único hijo. Sin titubeos, sin una explicación, sin siquiera un mamá. Solo eso. Segundos después, un emoji de risa de Lorena, su esposa, se sumó al silencio que siguió. Mi cuñado César dejó el doble check azul sin decir palabra. Mi sobrina Claudia, a quien cuidé durante su tratamiento en Valencia, leyó y no respondió. Me quedé inmóvil. No por sorpresa, sino por una mezcla agria de resignación y certeza. Hacía meses que sentía el frío crecer en cada conversación, en cada invitación no enviada, en cada visita pospuesta. No lloré, no temblé, no llamé. Capturé la pantalla del mensaje, cerré el chat y dejé con cuidado la taza sobre la mesa de roble. Caminé con serenidad hasta el pequeño estudio al fondo del piso, donde aún conservaba una copia encuadernada del protocolo familiar que mi difunto esposo y yo diseñamos con tanto cuidado. Lo deslicé entre mis dedos como quien acaricia la piel de un viejo aliado. Abrí el cajón inferior, saqué un cuaderno negro con anotaciones legales y marqué un número de memoria. Me respondió una voz firme. Sí, actívalo, Valeria. Hoy. Hubo una breve pausa, luego un suspiro breve. ¿Estás segura? Tan segura como que ese mensaje acaba de cerrarme una puerta y abrirme otra. Esa llamada tan sencilla desató una reacción en cadena. Un contrato notarial firmado hace más de 10 años se activaba con una sola instrucción. La cláusula 17B, redactada en silencio y firmada en un despacho de Bilbao, confería el control absoluto del Fondo Oliván a la única firmante viva del fideicomiso, yo. Todas las cuentas, todas las inversiones, todas las tarjetas corporativas quedarían congeladas hasta nueva orden. Guardé el teléfono, volví a servirme tila y me senté junto a la ventana. Desde allí vi cómo la luz del atardecer bañaba las cornisas de Madrid. El silencio no siempre es una derrota. A veces es el principio de una estrategia. El olvido no suele ser repentino. Es un arte lento, pulido, con la paciencia de quienes saben manipular sin alzar la voz. Durante los últimos 3 años, me fueron borrando como quien difumina una figura en una fotografía familiar. Primero dejaron de consultarme decisiones menores, cambios de personal en la empresa Reuniones, con inversores, remodelaciones en la sede de Barcelona. Luego vinieron los pretextos en fechas señaladas. Este año celebramos el cumpleaños de Ethan solo con sus amigos del colegio, ya sabes, para no agobiarlo. Te avisamos de las vacaciones, pero fue todo tan rápido. Se nos pasó. La herida se formó ahí entre lo no dicho y lo disfrazado de buenas intenciones. Es lo mejor para que descanses, mamá. Las cosas ahora funcionan diferente, más modernas. Confía en nosotros, tú ya hiciste tu parte. No discutí, no confronté, en cambio observé. Tomé nota. Guardé copias de correos, registré cada movimiento inusual en las cuentas, imprimí balances mensuales que nadie creía que yo pudiera interpretar. Nadie se preguntó por qué seguía accediendo al sistema contable. Asumieron que mis años de retiro me habían vuelto torpe e inofensiva. Nunca borré el acceso claro. Nunca renuncié legalmente a nada. Las vacaciones improvisadas a Dubái con dinero del fondo. Los pagos mensuales a una consultora fantasma registrada a nombre del primo de Lorena. Los cargos en hoteles de lujo a nombre de Reuniones Estratégicas. Todo eso lo documenté con precisión quirúrgica. Mis madrugadas fueron cada vez menos para dormir y más para conectar puntos. Empecé a reconocer patrones. No eran simples deslices, era un desfalco orquestado, sostenido por la certeza de que yo ya no contaba. Y sin embargo, yo estaba allí. En cada correo reenviado a mí misma, en cada carpeta encriptada con los nombres de mis nietos, en cada llamada silenciosa, a Valeria, mi abogada, desde los años duros. La cena a la que no fui invitada fue solo el último paso en un proceso meticuloso. El mensaje de Damián fue la señal definitiva de que el desarraigo estaba completo.
Y paradójicamente, eso fue lo que me devolvió el control. La noche siguiente, ya tenía preparada la primera carpeta para enviar. Valeria Besonías llegó la tarde siguiente en el primer AVE desde Bilbao. No necesitó confirmación. Con solo escuchar mi voz supo que había llegado el momento. Vestía como siempre impecable, sin un solo accesorio innecesario, el cabello recogido en un moño severo y el maletín de cuero oscuro que solo abría cuando sabía que la guerra había comenzado. Nos saludamos sin efusividad. No la necesitábamos. Entre nosotras no hacían falta palabras dulces ni miradas de consuelo. Había respeto, historia y un contrato de confianza blindado con años de discreción. Nos encerramos en mi estudio. Encendí la lámpara de escritorio, desplegué las carpetas y le entregué la primera los balances mensuales de la Fundación Oliván, esa que creé con mi esposo para becar a jóvenes de entornos rurales. Valeria empezó a subrayar cifras y hacer anotaciones. Su rostro era una máscara de hielo. Esto, dijo, no es una torpeza administrativa, es un saqueo deliberado. Las transferencias hablaban por sí solas, fondos destinados a becas que habían ido a parar a cuentas en Luxemburgo, otras a Andorra. Encontramos proveedores que no existían, direcciones duplicadas, facturas por servicios de consultoría estratégica sin descripción, siempre firmadas con el mismo nombre, Lorena Echevarría. Luego vino lo peor. En una carpeta que titulé simplemente Fideicomiso Nietos Valeria, halló un documento que detuvo el tiempo en la habitación, un acta de modificación del fideicomiso que protegía el patrimonio futuro de mis 3 nietos. Alguien había intentado cambiar el beneficiario principal de Itan, Abril y Mauro a una entidad llamada Echevarría Holdings. Y esta firma, preguntó ella, señalando mi nombre digitalizado en el pie del documento. La miré a los ojos sin pestañear. Nunca firmé eso. Valeria abrió su portátil. Cruzó datos. Comparó metadatos. Al cabo de 10 minutos apretó los labios y bajó la voz. Esto fue validado con tu certificado digital, pero no fue emitido desde tus dispositivos, ni desde esta IP. Aracelia, esto tiene sello del despacho de alguien que tú y yo conocemos bien. ¿Quién? Arturo Lastra, tu abogado de confianza, el que firmó tu testamento con tu marido. Sentí un leve escalofrío recorrerme la espalda. Arturo, que me había jurado fidelidad profesional incluso tras la muerte de Elías, estaba implicado. El círculo era más estrecho de lo que pensé. Valeria cerró el portátil con fuerza. Ya no había margen para interpretaciones, solo para acción. A las 8:11 de la mañana, Damián intentó entrar a la cuenta conjunta con la que solía manejar la liquidez del fondo familiar. Lo sé, porque tenía activadas las alertas silenciosas. Intento fallido. A los 2 minutos lo intentó desde otro dispositivo. Rechazado. A las 8:17, Lorena quiso pagar al catering para la cena familiar, esa a la que yo, por supuesto, no estaba invitada. Intentó cargar la tarjeta corporativa. Transacción rechazada. A las 8:20 comenzaron las llamadas. Primero 1, luego 5, después 20. De Damián, de Lorena, incluso de Itan, mi nieto mayor, con su número guardado con una estrella en mi móvil. No respondí a ninguna. En lugar de eso, me preparé un té, abrí la computadora y ejecuté lo que llevaba meses planificando: la transferencia irrevocable de los fondos recuperados a la nueva Fundación Oliván de Apoyo Ético Empresarial, registrada con Valeria 2 semanas atrás. Había esperado el momento perfecto para activarla. Hoy lo era. El proceso era limpio, legal, blindado. La cláusula de fraude interno, firmada por todos los miembros fundadores años atrás, como muestra de compromiso ético, se activaba automáticamente al detectarse una falsificación o desvío comprobado. Y yo tenía todo documentado. El fideicomiso de mis nietos pasó inmediatamente a mi control. No haría pública esa decisión aún, pero Lorena, que había planeado convertirlo en su red de seguridad personal, recibiría pronto la notificación oficial que daba excluida de todo acceso administrativo o financiero relacionado con los fondos. Firmé la transferencia con una leve sonrisa, pensando en cómo mi silencio había resultado ser mi mayor estrategia. No grité,
No discutí, no mendigué afecto. Solo observé, documenté y actué. A las 9:05 el móvil vibró de nuevo. 99 llamadas perdidas. El último intento fue una videollamada de Damián. Mi dedo la deslizó hacia la izquierda con suavidad. Me levanté con calma y abrí la ventana. El aire de la mañana tenía algo distinto. No era libertad exactamente. Era algo más afilado, más claro, más justo. Mientras en algún salón de las afueras se servía cordero al horno y se brindaba con cava por una familia que fingía unidad, yo me encontraba sentada en la mesa central de la gala benéfica de la Fundación Valores en Acción. Me habían invitado a regañadientes al principio, pero en cuanto se confirmó mi presencia como homenajeada, se desató una oleada de confirmaciones tardías. Ahora todos querían una foto conmigo. El foco de la noche era la ética empresarial. Había CEOs, inversores, periodistas y jóvenes emprendedores. Nadie imaginaba que mientras me colocaban una medalla al mérito filantrópico, mi familia se revolvía en la otra punta de la ciudad preguntándose por qué los fondos no fluían como antes. El detalle era sencillo, los canales ya no eran los mismos, y yo no era la misma. Cuando me pasaron el micrófono no improvisé. Leí un discurso breve pero contundente. Hablé de integridad, de legado, y anuncié con voz clara que la Fundación Oliván de Apoyo Ético Empresarial estaría desde ese día bajo auditoría pública, que los nombres asociados al pasado quedarían fuera si no colaboraban con la investigación interna que ya estaba en marcha. No mencioné a nadie, pero en la transmisión en directo por redes sociales, Lorena estaba conectada. Lo sé porque el contador de visualizaciones marcaba una conexión desde su cuenta personal. Damián me llamó 38 veces esa noche. Ni una sola respondida. Silencio. Los medios atentos a cada palabra empezaron a preguntar. Una periodista de un portal económico local me abordó con discreción en la zona de catering. Señora Oliván, es cierto que algunos gastos de viajes facturados por la antigua fundación coincidían con desplazamientos personales de una tal Lorena Echevarría. La miré a los ojos. No afirmé ni negué. Solo respondí. Estamos auditando todo. Pronto habrá resultados. A las 2 horas su nota ya circulaba en redes, con capturas, con datos, con fechas. En la cena familiar me contaron después, nadie levantó la copa. El aire se había enrarecido, no por mi ausencia, sino por el ruido que empezaba a hacer el mundo afuera. Un ruido que ellos no podían controlar. Pasaba de la medianoche cuando el móvil vibró de nuevo. Esta vez no era una llamada más de Damián, ni un intento desesperado de Lorena. Era un mensaje corto de Ethan. ¿Puedes hablar un momento, por favor, abuela? No lo dudé. Respondí con un simple sí, y al instante sonó el tono. Su voz al otro lado era baja, temblorosa, pero decidida. Abuela, sé lo que han hecho, y no quiero seguir callando. Me quedé en silencio dándole espacio. Hace 6 meses empecé un trabajo de universidad sobre ética en empresas familiares. Elegí nuestra fundación porque pensé que sería un ejemplo. Pero al revisar los estados financieros me topé con cosas raras. Ethan respiró hondo como si llevara tiempo ensayando esa conversación. Empecé a guardar capturas, facturas, registros de gastos con la tarjeta corporativa. Hay pagos por cenas privadas de más de 1.000 euros, compras de relojes de lujo, sesiones en clínicas estéticas, vinos imposibles de justificar en una fundación benéfica. Todo con la misma tarjeta que papá y mamá usaban. Lo escuché sin interrumpir. Mi nieto, el mismo que un día me regaló un dibujo con nuestras manos entrelazadas, había estado construyendo sin saberlo una de las piezas más valiosas del rompecabezas. Me siento culpable, abuela, porque sabía que algo andaba mal, pero tenía miedo. No sabía a quién acudir. Hasta ahora. No eres culpable, Ethan, le dije con suavidad. Lo que has hecho requiere más valor del que crees. Has protegido algo más grande que todos nosotros, la verdad. Le pedí que me enviara todo por correo y que no comentara nada con nadie, ni siquiera con sus hermanas. Ethan aceptó,
Su voz al colgar era distinta, más firme. Esa madrugada, mientras revisaba su carpeta llena de pruebas, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No solo por lo que estaba por venir, sino por quién había decidido ponerse de mi lado. Por fin alguien en mi propia sangre. Y ahora todo tomaría una dirección más contundente. La notificación judicial me llegó una mañana cualquiera mientras preparaba café en la cocina de mi piso en Zaragoza. El sobre elegante y sellado, con un tono amenazante disfrazado de protocolo, contenía una demanda interpuesta por Lorena. En ella, alegaba que yo sufría deterioro cognitivo, que mis actos recientes eran incoherentes y que estaba siendo manipulada por Valeria con intenciones oscuras. Leí cada línea sin sobresaltarme. Sabía que intentarían algo así. Cuando se pierde el control del dinero, el siguiente paso suele ser intentar desacreditar la mente que lo dirige. Valeria no tardó en reaccionar. Solicitó una audiencia urgente, y en apenas 3 días estábamos frente a un juez en una sala pequeña, pero cargada de tensión. Lorena llegó con un aire teatral, vestida de tonos oscuros y con expresión compungida, como si ya estuviera de luto por mi supuesto desvarío mental. Damián la acompañaba sin mirarme directamente a los ojos. El juez fue breve, claro, inapelable. Los informes médicos que constan en el expediente fechados hace apenas 2 meses certifican que la señora Oliván goza de plenas capacidades cognitivas. Además, se ha presentado una declaración jurada del notario que supervisó sus firmas más recientes, ratificando su absoluta lucidez. El rostro de Lorena se desfiguró apenas por un instante. Un tic nervioso en la mandíbula. Valeria aprovechó la rendija. Con su permiso, señoría, dijo, entregando un nuevo dossier. Aquí constan pruebas de que la señora Echevarría justificó viajes a París y Dubái como visitas a orfanatos, que no existen. Los gastos fueron cargados a la antigua fundación. El juez hojeó el informe en silencio. Luego levantó la vista. Caso desestimado. Y con eso se levantó la sesión. Fuera del juzgado el silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. Damián caminaba con la mirada baja. Lorena, rígida, no pronunció palabra, pero yo lo sentí. Esa clase de rabia que no se extingue con la vergüenza pública, esa que fermenta, que busca revancha. Sabía que no se detendrían ahí. Cuando se caen las máscaras, lo siguiente que se pierde es el pudor. Y ellos acababan de cruzar esa línea. Cuando los silencios se llenan de sospechas, la verdad se vuelve un arma más poderosa que cualquier amenaza. Decidí hablar. No con gritos ni con escándalos, con papeles. Convocamos una rueda de prensa desde la Fundación Oliván. Valeria insistía en que no era necesario, que los tribunales ya estaban de nuestro lado. Pero yo sabía que en el mundo de los negocios familiares y las viejas lealtades, la verdad debía pronunciarse alto para cortar de raíz las dudas. Tomé el micrófono con manos firmes. Nunca abandoné la dirección legal de las empresas fundadas por mi marido. Dije mirando a cámara. Solo asumí un rol interno como asesora discreta para evitar interferencias con los proyectos de la nueva generación. Pero seguí firmando contratos, supervisando auditorías y autorizando movimientos clave. Nada se hizo sin que yo lo supiera. Las cámaras parpadearon. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Valeria entonces entregó un sobre cerrado al notario presente. Dentro una carta. Una que llevaba años guardada bajo custodia. Mi esposo, don Mateo Oliván, dejó este documento certificado antes de morir, continué. En él se estipula con plena validez notarial que cualquier heredero que utilice bienes familiares para fines fraudulentos o en perjuicio de otros miembros, quedará automáticamente excluido del reparto sucesorio. Abrí la carta frente a todos. Leí en voz alta su puño y letra. Cada palabra temblaba un poco en mi garganta, no por inseguridad, sino por la emoción de volver a escuchar su voz, aunque fuera a través del papel. El efecto fue inmediato. Un murmullo generalizado. Al día siguiente, el Consejo de Administración, formado por miembros históricos y nuevos socios,
solicitó una revisión urgente de la titularidad de acciones y fideicomisos. Damián y Lorena quedaron congelados, sin acceso, sin poder, sin defensa. No había gritado, no había golpeado la mesa, solo mostré lo que ya estaba escrito, la memoria legal que habían querido borrar con arrogancia y desprecio, y sin embargo, sabía que la última jugada aún no había terminado. Porque cuando se desarma a quien todo lo tuvo, lo que sigue no es la rendición, sino el contraataque. El salón de juntas esa mañana estaba lleno de murmullos contenidos y miradas evasivas. Algunos de los directivos con los que compartí décadas de decisiones evitaban cruzarse con mis ojos. Otros más jóvenes parecían ansiosos por ver caer un árbol que creían seco. Pero yo no estaba allí para defenderme. Estaba allí para recordarles quién sembró las raíces. Valeria desplegó las carpetas una por una. Registros financieros detallados, capturas de transferencias opacas, comprobantes de gastos personales disfrazados de filantropía. En una pantalla proyectamos videos de antiguos empleados contando cómo fueron presionados, despedidos, ignorados. No hubo gritos, solo silencio. El tipo de silencio que pesa más que cualquier acusación. Damián, de rostro ceniza, intentó balbucear una defensa. Mencionó su entrega, el legado, su derecho como hijo. Pero cuando Valeria mostró las firmas adulteradas, las facturas a orfanatos inexistentes y las órdenes de gasto firmadas desde su correo, ya nadie lo escuchaba. Lorena no estaba. Mandó una carta de excusas por motivos personales. El presidente del consejo, un hombre que conocía a Mateo desde los años de juventud, se puso de pie. Con voz serena, leyó la decisión del órgano directivo: expulsión inmediata de Damián, de toda participación empresarial y veto permanente a Lorena en cualquier estructura societaria vinculada a la familia Oliván. No aplaudí. No lloré. Solo asentí. Esa noche me senté sola en mi comedor, con la luz cálida de una lámpara y una infusión de manzanilla entre las manos. El móvil empezó a vibrar. Una llamada. 2, 12, 30, 99. No contesté ninguna. Abrí el chat familiar por primera vez desde aquel mensaje infame. Escribí sin rabia, sin rencor, con una calma que venía de haber recuperado no el poder, sino la dignidad. Disfrutad vuestra cena. No asistiré jamás. Apagué el teléfono, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio me supo a paz. A la mañana siguiente, con el alba apenas asomando, Valeria tocó a mi puerta con una expresión que anunciaba que todo aún no había terminado. El salón de actos estaba lleno, no de periodistas ni de empresarios aduladores, sino de jóvenes, con los ojos brillantes y carpetas gastadas entre las manos. Venían de barrios olvidados, de escuelas que nunca salían en la prensa, de historias que nadie contaba. Pero yo los miraba y veía fuego, y por primera vez en años sentí que el pasado no era una losa sino una base firme sobre la cual construir algo nuevo. Subí al estrado con paso sereno. No pronuncié discursos grandilocuentes, solo dije lo esencial, que la Fundación Oliván de Apoyo Ético Empresarial había renacido para que ellos y los que vinieran después tuvieran herramientas, respaldo y voz. Anuncié las primeras becas, los programas de mentoría, los convenios con universidades. Y cuando llamé a ITAM para presentar la rama juvenil del proyecto, la ovación fue limpia y espontánea. Mi nieto, con su sonrisa tímida y su ternura intacta, se colocó junto a mí sin decir una palabra. Bastó que me tomara de la mano para que entendiera que no todo estaba roto. Damián apareció 2 días después. No en traje, no con pretextos, solo con los ojos bajos y un mamá apenas audible. Me pidió hablar. Lo escuché. Me pidió perdón. No lloró, pero tembló. Le respondí sin dureza, pero sin concesiones. Si deseas redimirte, postúlate como voluntario. Empieza desde cero, como cualquiera. No hubo abrazo, solo un asentimiento, y por primera vez algo parecido a honestidad en su mirada. Esa tarde en mi despacho, con una taza de té entre las manos, hojeé el periódico
que alguien había dejado sobre mi escritorio. En la portada mi rostro. El titular sobrio y definitivo, la mujer que respondió con silencio. Y ganó. Respiré hondo. No me sentía vencedora. Me sentía en paz. No había destruido a mi familia. Solo dejé que la verdad hiciera lo suyo. Les di una lección que no podrán olvidar. Y a mí misma un nuevo comienzo.